Hola, vareros de la vara de Asclepio, ¿cómo están, maestros todos? Aquí otra vez en diseccionando las guías clínicas de TEP y TEP agudo. En el capítulo anterior habíamos empezando a ver los conceptos claves, el algoritmo de manejo que se trata de introducir al principio para seleccionar qué pacientes van a imágenes. Algo importante que me faltó, que lo conversamos, pero que faltó ponerle más énfasis, es que el algoritmo GEARS, que es el que vamos a utilizar acá, está hecho en pacientes que previamente no estaban anticoagulados, o sea que para este tipo de paciente, este tipo de aproximación no está tan validada. Tomando eso en consideración, metámonos en lo que dicen las imágenes. Ya vamos a entrar a las recomendaciones que son apoyadas por la literatura. Vamos para allá. La indicación por imágenes del TEP está influenciada por la probabilidad pretest. Eso, o sea, está claro y está validado por la evidencia de los estudios. Usar elementos de estudio y pruebas de laboratorio como el dímero D es parte del algoritmo diagnóstico que ha demostrado que la performance diagnóstica de la imagen se mejoró y redujo las pruebas innecesarias. 2. En los pacientes con un TEP clínicamente probable, como se estudia por los elementos clínicos disponibles y la prueba de dímero D de laboratorio, un angioTAC positivo es el diagnóstico definitivo de tromboembolismo pulmonar. Un scan BQ, que es un scintigrama BQ de alta probabilidad, tiene una excelente certeza diagnóstica para el diagnóstico de TEP en este setting. Esta es la modalidad de elección en los pacientes que no pueden ir a un examen con contraste para hacer el angioTAC. Fíjate que en el punto 3 dice que el angioTAC es la modalidad de imagen estándar para el diagnóstico de TEP, basada en su amplia disponibilidad y accesibilidad, reducida carga de costo comparado con otras pruebas, menor exposición a contraste y excelente performance diagnóstica. En estudios antiguos, el angioTAC fue comparado con el scintigrama BQ, incluyendo el SPECT, no confundir con el PET scan, incluyendo el SPECT, que es un scintigrama también que hace un match entre difusión-perfusión, mezcla las imágenes, cuando el resultado fue reportado como ausencia de TEP o presencia de TEP. Hay falta de información contemporánea o actual que compare la performance de ambas pruebas para el diagnóstico, aunque se planea un estudio de comparación. El angioTAC, sin embargo, es el método actualmente preferido por sobre el scintigrama para confirmar la presencia de un TEP, debido a que hay una alta tasa de detección de TEP periférico en el angioTAC comparado con el scintigrama o el escaneo BQ. Los estudios prospectivos demuestran que la performance excelente del angioTAC permite al proveedor llegar a una decisión de manejo en la mayoría de los casos. La misma no es verdad para el escáner BQ. Adicionalmente, el ventrículo derecho se puede estudiar en la presencia de un TEP agudo y diagnósticos alternativos se pueden identificar con el angioTAC. En el punto 4 dice: el embarazo es un factor de riesgo independiente. El embarazo es un factor de riesgo independiente para tromboembolismo venoso y TEP, que provoca el 11% de las muertes relacionadas al embarazo en Estados Unidos. No es menor. Aunque el angioTAC es el estándar para el diagnóstico en la población general, hay preocupaciones respecto a la exposición de radiación en la gestación. Un estudio prospectivo reciente, utilizando bajas dosis de contraste con un protocolo estandarizado y tecnología contemporánea, encontró tasas de radiación menos absorbidas en el tejido mamario, en el útero fetal, y una dosis materna efectiva que fue efectiva con respecto a lo anteriormente publicado. O sea que ya se están buscando alternativas a través del menos exposición a medio de contraste. La certeza diagnóstica del angioTAC y del scintigrama pulmonar durante el embarazo fue reportada en un análisis de la revisión de Cochrane que incluyó 11 estudios usando lo siguiente para un estándar de TEP. Encontró que un valor predictivo altamente negativo y una alta sensibilidad era
tanto para el angioTAC como para el scintigrama pulmonar, incluyendo la combinación del SPECT y el scintigrama BQ plano, así también como el escaneo solo de perfusión en la relación BQ. La frecuencia media de resultados inconclusos fue similar entre los dos exámenes, y los autores no pueden determinar qué prueba tiene mayor certeza basado en la heterogeneidad de la data y la mala referencia estándar. La información retrospectiva de un centro académico con experiencia en scintigrama con la menor dosis de contraste solo con un escáner de ventilación-perfusión demostró que fue 100% un valor predictivo negativo para excluir TEP en mujeres embarazadas que no tenían anormalidades en la radiografía de tórax. O sea, cuando hay un examen, una prueba que tiene un valor predictivo negativo 100%, significa que está descartando la enfermedad con mucha certeza. En la totalidad, tanto el escaneo o el scintigrama con una menor dosis de perfusión y el angioTAC con menos contraste aparecen efectivos y seguros en grupos o poblaciones de instituciones que tengan experiencia en esos exámenes. Prácticamente hablando, sin embargo, se prefiere el angioTAC porque es fácil de usar, a diferencia del escaneo o ventilación-perfusión. El examen del SPEC en el punto 5 dice que demuestra una mayor reproducibilidad y especificidad para el diagnóstico de TEP y tiene un menor nivel de radiación cuando se compara con una imagen BQ. En algunos estudios, la resonancia fue inconclusa para el diagnóstico hasta en un 28% de los pacientes. O sea, aquí la resonancia no tiene un rol. 7. En pacientes con un TEP confirmado, un ecodoppler que ayuda a identificar una trombosis venosa hay en el 40 a 70% de los pacientes dependiendo de la presencia de síntomas. La evaluación de rutina en pacientes con sospecha de TEP, sin embargo, no mejora el diagnóstico del TEP y los resultados encarecen los costos. Un ensayo de control randomizado en pacientes que se prestaban con sospecha de TEP, que compararon dímero de ecografía Doppler de las piernas y angioTAC con una estrategia de dímero D y angioTAC solo, demostró que no había diferencia en la tasa de diagnóstico de TEP y no hubo diferencia en la tasa de recurrencia de tromboembolismo a los 3 meses. Sin embargo, otros estudios de pacientes con un TEP confirmado sintomático identificó un aumento del riesgo de la mortalidad por todas las causas y mortalidad relacionada a TEP en pacientes que tenían una trombosis venosa asociada al TEP comparado a los que no. O sea, el paciente con TEP tiene mayor morbimortalidad. Los pacientes con una trombosis venosa profunda sintomática en las piernas que están especialmente en alto riesgo. No hay data que apoye o que refute el rol de identificar la trombosis venosa al momento del diagnóstico del TEP. Hay escenarios en que identificar la TEP puede alterar el manejo clínico del paciente, incluyendo la presencia de una trombosis iliofemoral, en que una intervención basada en catéter de la trombosis puede ser considerada para reducir el riesgo del síndrome posttrombótico, ya puede ser una alternativa, o puede influenciar la decisión respecto a la instalación de un filtro de vena cava, si la anticoagulación está contraindicada. Además, establecer una imagen basal en orden de evitar futuras preocupaciones por la falla de la anticoagulación se puede considerar en algunos casos. O sea, podría tener su rol en algunos casos seleccionados. El angioTAC bien ejecutado es excelente para la evaluación de un TEP, afectando principalmente las arterias centrales. El angioTAC empieza a fallar un poco en la periferia. Y es ahí donde el escaneo BQ puede ganar relevancia. Ensayos clínicos randomizados y metaanálisis han demostrado que hay una baja tasa de recurrencia del TEP en un seguimiento de 3 meses con un angioTAC negativo, independiente de los exámenes de probabilidad previa, pretest. Pruebas adjuntas con el ecodoppler con un angioTAC negativo no es útil en identificar mayor tasa de TEP. El SPECT-BQ también demuestra una alta especificidad y sensibilidad en la disección del TEP, que es la recomendación número 5. El ecocardio no es suficiente para confirmar o descartar el diagnóstico. El ecocardio va a ver el compromiso del ventrículo derecho.
Muchos pacientes con falla con TEP agudo no van a mostrar disfunción del ventrículo derecho. Además, signos de disfunción en el ecocardio pueden tener poca sensibilidad para el diagnóstico del TEP. El rendimiento del ecocardio para detectar mejoría del TEP en pacientes con un compromiso hemodinámico podría servir, pero la especificidad en general permanece baja de un 64%. Así, el diagnóstico de TEP se debe confirmar con una prueba directa, no con el ecocardiograma. La venografía computada. Veamos esto que dice. De la vena cava inferior y las extremidades inferiores no mejoran el rendimiento del angiotac, solo para el diagnóstico de TEP. El 11. Esto es importante, parece que sí. El punto 11. Cuando el angiotac se obtiene para el diagnóstico de TEP, los parámetros para estudiar, que son el strain del ventrículo derecho, deben ser reportados e incluir la relación de tamaño numérica entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Más que una cuantificación subjetiva, tienen que informarlo. La presencia de disfunción ventricular derecha se ha asociado a como predictor independiente de muerte en el hospital, mortalidad 30 días y deterioro clínico relacionado al diagnóstico del TEP. O sea que aquí hay que informar, los radiólogos tienen que informar la relación ventrículo derecho aurícula izquierda, porque se asocia a una mayor morbimortalidad, tanto hospitalaria como a 30 días, lo que es harto. Punto de corte es 1, lo que tiene una sensibilidad de 85% y una especificidad de 72%, comparado a un punto de corte de 0,9. Quedó el punto de corte en 1. El grado de crecimiento del ventrículo derecho relativo al ventrículo izquierdo puede incluso ser más predictor que el punto de corte de 1. Los pacientes que van a un ecocardio transtorácico como parte de la evaluación del TEP, los parámetros de disfunción de ventrículo derecho y el strain deben ser reportados en lo posible basado en la expertise local. Estos parámetros incluyen la relación a fin de diástole ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, diámetro de fin de diástole de ventrículo derecho, el TAPSE, la presión sistólica estimada del ventrículo derecho, hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, el signo de McConnell, la velocidad sistólica tricuspidia, la movilidad paradójica del septum y el colapso respiratorio en la fase del ventrículo de la vena cava inferior. Los médicos con entrenamiento especial en ecocardiograma deben incluir un ecocardio dirigido por metas o un ecocardio transtorácico formal para ser capaz de detectar los parámetros de la disfunción del ventrículo derecho en el setting de un paciente con un TEP agudo. La sensibilidad y especificidad del rendimiento aumenta si es más de un parámetro de disfunción. Entre más detallado sea el análisis del cardiólogo que haga el examen, más sensible y específico el examen. La presencia de elementos crónicos en el angiotac de un TEP que se ha realizado en el contexto del diagnóstico de un TEP agudo puede identificar pacientes que tienen riesgo de secuela a largo plazo. Por ejemplo, TEP crónico o empeoramiento funcional relacionado de posterior al TEP. El angiotac tiene una alta sensibilidad y especificidad en la detección de un TEP que lleva tiempo, un TEP crónico. Estudio de cohortes encontró que el TEP crónico se relacionó fuertemente durante el seguimiento con la presencia de más de 3 de los siguientes parámetros imagenológicos: arañas intravasculares o mallas o red intravascular, retracción o dilatación de la arteria pulmonar, dilatación de la arteria bronquial, hipertrofia del ventrículo derecho, aplanamiento del septum interventricular, y estos elementos pueden ayudar con la identificación precoz de los pacientes de alto riesgo. La reducción del flujo pulmonar venoso fue investigada en un estudio retrospectivo que evaluó a pacientes en el preoperatorio de endarterectomía pulmonar por un TEP crónico. Esta reducción del flujo pulmonar venoso fue definido como la presencia de 2 defectos de llenado de al menos de 2 centímetros en la vena pulmonar dentro de lo que es en la atenuación del ventrículo de la aurícula izquierda
medido por esa unidad de medida, y el estudio reportó una alta reproducibilidad para identificar esto en pacientes con un TEP crónico. En el fondo, a ver de lo que conversamos acá, en las imágenes. El angiotac y el escaneo, ventilación, perfusión. Llámese también scintigrama o el escáner, o el SPECT, que hace una unión de ambas imágenes. Son los exámenes recomendados, y si bien no hay evidencia para recomendar una por sobre la otra, sabemos que el angiotac de información es muy bueno para el diagnóstico de un TEP central. Puede disminuir el rendimiento hacia la periferia, porque de ahí depende del tamaño del corte del examen, de la imagen. Pero no solamente eso, además te va a mostrar cómo es la anatomía del ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo, y identificar otras alteraciones en el parénquima pulmonar. Entonces, como venía diciendo, en relación a lo que es las imágenes, no hay una evidencia que diga que un examen es superior a otro. Hay cosas positivas en un examen y hay positivas en los otros. El angiotac es fácil de usar, es barato, por así decirlo, y actualmente se está modernizando los métodos de imagen y de exposición a contraste. Tiene mayor valor para identificar un TEP central. Hacia la periferia puede fracasar o fallar un poco, porque depende del tamaño del corte de imagen del angiotac. Y los exámenes de perfusión son buenos. Hay lugares que pueden tener más experiencia. La combinación de las imágenes, como el SPECT, entre el escaneo y la ventilación perfusión, es igual de bueno que el rendimiento de un angiotac, y tiene que ser utilizado más. Pero no hay uno que sea superior a otro, ya que el angiotac siempre va a ser preferido, y aquí el otro hay que considerarlo. Otros métodos de exámenes, como el ecodoppler de las piernas para buscar una trombosis venosa, no aporta. Pudiera llegar a cambiar algunas decisiones respecto a decisiones locales de manejo respecto a una trombosis en las piernas, pero no, para lo que es el diagnóstico de TEP, no encarece costo, no aporta mucho más, y el ecocardiograma tiene un rol hecho por un buen cardiólogo, un rol importante en el compromiso del ventrículo derecho. Y recordemos que si en el angiotac se ve compromiso del ventrículo derecho, ya estos pacientes tienen mayor mortalidad. Eso es importante tener en cuenta. La tabla 4 te resume lo que los métodos que se tienen que realizar en el ecocardiograma. Y vamos a entrar en el 3.3.2. La estratificación del riesgo. El TEP representa un amplio espectro de presentaciones, desde el asintomático hasta la muerte súbita. La muerte súbita, recordemos que ese paciente que desarrolla síntomas y en menos de una hora hace un paro de la circulación espontánea. De acuerdo a esto, el TEP necesita elementos de riesgo precisos que puedan determinar el pronóstico, guiar el manejo y mejorar el pronóstico del paciente. La clasificación del TEP ha sido continuamente evolucionada en respuesta al reconocimiento del pronóstico. Aquí vamos a ver lo que se trata de decir. Que en 2011 el American Heart los catalogaba dependiendo si era un TEP de bajo riesgo, un TEP masivo o submasivo. En el 2019 la Sociedad Europea también hablaba de bajo riesgo, riesgo bajo intermedio, intermedio alto y alto riesgo. Y ahora la Unión de Asociaciones te coloca en esta clasificación: la A como incidental asintomática, B poco sintomática, donde los scores de severidad no marcan, ya son 0, es como el PESI o el ESTIA. El C es sintomático, ya, tanto por los síntomas que describe como por los scores de severidad que hay que estudiar. El D es el paciente el paciente que tiene un shock pero está compensado, y el E el shock como tal o la falla cardiopulmonar. Ese es un gran cambio de paradigma. La necesidad de una clarificación en el pronóstico con categorías de riesgo, reconocimiento de la presentación
dominado por la compromiso respiratorio más que por el compromiso hemodinámico y la identificación de pacientes con estados de falla cardiopulmonar previa ha surgido como una prioridad crítica en la práctica clínica basada en la evidencia. La American Heart categoriza ahora clínicamente el TEP agudo. Esta categoría está diseñada para describir la severidad y el pronóstico del TEP, integrando varios parámetros que son de imágenes, de laboratorio y los clínicos. Las categorías A a la E y las subcategorías 1-3 designadas son seleccionadas de acuerdo a indicadores de imágenes, de laboratorios e indicadores clínicos. De notar, los pacientes pueden transitar a través de estas categorías, así como son reestudiados en el tiempo. El modificador respiratorio, el R, se puede agregar a una subcategoría o se puede designar según su propia subcategoría en pacientes donde la normalidad respiratoria predomine. O sea, acá te habla de que el motivo de por qué clasificarlo es para reordenar las anteriores clasificaciones que existían previamente a una que sea más lógica. Sí, me gusta el motivo, en verdad no puedo decir que no. Y le coloco un modificador de síntomas respiratorios, dado que los síntomas de repente no siempre va de la mano el síntoma respiratorio con el síntoma hemodinámico. La categoría menos severa, entremos en el terreno. La categoría A se concentra en los hallazgos, pacientes que van a imágenes y se identifica por hallazgo este problema. Los pacientes con categoría A con un TEP agudo son típicamente identificados por un examen de imágenes, por indicación de otro problema o en ausencia de una sospecha clínica. Un ejemplo de paciente de categoría A1 puede ser un paciente sintomático con un cáncer de pulmón que se le identifica el TEP. La categoría B se concentra en pacientes que tienen un TEP agudo con un pronóstico adverso muy bajo riesgo, validado por los siguientes índices. El PESI, un valor de PESI menor a 85, un PESI simplificado menor de 1 o el ESTIA menor a 1. La categoría B1 incluye aquellos pacientes que tienen uno o múltiples TEP subsegmentarios. La categoría B2 incluye pacientes con TEP segmentarios y proximales. La intención para distinguir esto es reconocer que en el triage y en la decisión de anticoagular puede diferir basado en la localización del TEP y la presencia concomitante de una trombosis venosa profunda. Un ejemplo de paciente con categoría B2 significa un paciente con un TEP agudo que se presenta con dolor pleurítico después de una cirugía de cadera, con un score de PCS 0 y que se fue encontrado en un lobo segmentario derecho, sin un crecimiento del ventrículo derecho en escáner. La categoría C se concentra en enfermedad sintomática que debería estar hospitalizada, con aumento del factor de pronóstico de riesgo validado por los índices de PESI, PESI simplificado y ESTIA, mayor a 85, 1 y 1 respectivamente. Las subcategorías permiten el reconocimiento de ausencia o presencia de disfunción cardiopulmonar. Y acá los biomarcadores incluyen troponina IOT cardíaca y los péptidos natriuréticos cerebrales. El tamaño normal del ventrículo derecho o de la función del ventrículo derecho es determinada por el ecocardiograma o el angio-TAC. El modificador respiratorio R se aplica cuando hay hipoxemia o taquipnea presente o si hay necesidad de entrega de oxígeno suplementario al paciente. Un ejemplo de esto correspondería a una C1R, un paciente que se presenta que antecedente a un cáncer de mama, que tiene disnea súbita, taquicardia, hipoxemia, con un TEP lobar, pero sin crecimiento del ventrículo derecho, sin elevación de la troponina. Categoría D. Se concentra en los estados previos a la falla cardiopulmonar, como un shock normotensivo o una aproximación necesaria al apoyo ventilatorio. Las subcategorías diferencian compromiso cardiovascular y compromiso pulmonar. La categoría D1 identifica pacientes que tienen una hipotensión transitoria o recurrente.
y esto corresponde a hipotensión relativa comparada con el basal del paciente o sus antecedentes, que tiene una duración transitoria y que responde a la expansión de volumen y que no se acompaña con signos de mala perfusión sistémica. Por el contrario, la categoría D2 requiere de un marcador que demuestre la disfunción orgánica y de perfusión, como la injuria renal aguda, la hiperlactacidemia, acompañada con la hipotensión transitoria. Una prueba de volumen de 500 a 1 litro de salino normal, por ejemplo, también es otra forma de probarlo. El aumento de los scores de SCAI, CHOC, STAPE, etapa B o C, también debe ser otro indicador. Un ejemplo de paciente categoría D2, un paciente con un TEP agudo, que recientemente fue operado de una cirugía de columna, desarrolla síntomas de disnea, taquicardia, hipoxemia, tiene presión normal, pero se encuentra que tiene tanto crecimiento de la arteria pulmonar derecha-izquierda, un aumento de la creatinina y una caída de la presión arterial media, y el modificador respiratorio R va a ser aplicado si el paciente requiere más de 6 litros por cánula nasal o si usa una mascarilla de reinhalación. La categoría más severa, la categoría E, se concentra en los pacientes con falla cardiopulmonar. Esta subcategoría diferencia en los pacientes con hipotensión persistente y recurrente con el shock cardiogénico de los pacientes que tienen un shock refractario o un paro cardíaco. La categoría E1 es compatible con el SCAI Shock etapa C y la categoría E2 se define por la refractariedad del shock cardiogénico, SCAI DE. O el paro cardíaco después de la restauración de la circulación espontánea después de reanimación de 30 minutos. La falla respiratoria en la categoría ER es definida por la necesidad de una presión positiva no invasiva o invasiva. Un ejemplo de pacientes con categoría E2R, un paciente que ingresa con COVID en ventilación mecánica, se le diagnostica un TEP, tiene una hipokinesia severa del ventrículo derecho en el ecocardio y está hipotenso usando 3 vasopresores. Entremos a la tabla a ver si lo clarifico un poco más. Categoría A, desde el menor riesgo al mayor riesgo clínico. A es el asintomático, B es el sintomático que tiene un score de severidad, recordemos, bajo normal, por así decirlo. Un PESI menor a 85, un PESI simplificado de 0 y un ESTIA de 0. Y los clasifica en B1, B2, dependiendo si es B1, si es 1 o múltiples subsegmentarios, y B2 si no son subsegmentarios. El C son los que se hospitalizan, que tienen un score de severidad clínica alterado, elevado. El C1, el que tiene tanto biomarcadores como la función ventricular conservada. El C2 tiene alguna de las dos alteraciones y el C3 tiene ambas. El modificador respiratorio lo representa por la taquipnea mayor a 30 por minuto, la necesidad de oxígeno y la hipoxemia y la necesidad de oxígeno. Para la clasificación C, el marcador R se define por esos 3 elementos: hipoxemia, taquipnea mayor a 30 y oxigenoterapia. En la categoría D, falla cardiopulmonar incipiente, se refiere a hipotensión transitoria en el estadio D1 y un shock normotensivo. Categoría D2. El modificador es cánula nasal mayor a 6 litros o mascarilla Venturi. Yo creo que aquí está un poquito... Acá yo creo que se puede prestar un poco la confusión. Si un paciente está en esa condición, lo más probable es que de repente uno lo esté apoyando ya en categoría D con cánula nasal de alto flujo. No sé si eso va a generar... Ahí va a haber una superposición de... Igual la clasificación es un continuo, pero probablemente muchos pacientes no se traten con cánula nasal más de 6 litros, se pasan a SINAF rápidamente. La falla cardiopulmonar, la categoría E, el E1, es una hipotensión persistente asociada a shock cardiogénico.
El E2 es un shock refractario o un paro cardíaco de frentón. El modificador R para esta categoría es la insuficiencia respiratoria grave. Soporte ventilatorio invasivo, no invasivo. Es la falla ventilatoria grave, en verdad. Yo creo que tenemos que darle una vuelta a este punto. No sé si habla de PESI. Acá pone el PESI. Vamos a ver lo que dice el score de PESI. Te pide que los clasifiques por edad, si es hombre o no, historia de cáncer, historia de falla cardíaca, de enfermedad pulmonar, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, frecuencia respiratoria, fiebre, compromiso de conciencia, oxigenación, más la edad. Y eso tiene que darte un valor. Ya. 85 el punto de corte para ellos. El PESI simplificado lo resume a mayor de 80 años, historia de cáncer, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad cardíaca también crónica, hipotensión sistólica, taquicardia, desaturación, y eso tiene que ser mayor o igual a 1. También te colocan el BOBA score, el ESTIA. Vamos a ver eso. Es una respuesta negativa versus positiva. Si la respuesta a todos los criterios son no, el ESTIA lo descarta. Si uno es positivo, el ESTIA es positivo. Si la respuesta es sí, el ESTIA considera hospitalización. Vamos. El paciente está, me gusta esto cuando son preguntas. ¿Está el paciente inestable hemodinámicamente? ¿Es necesaria la trombolisis o la embolectomía? ¿El paciente está sangrando, tiene alto riesgo de sangrar? ¿El paciente requiere oxígeno por más de 24 horas? El TEP apareció mientras estaba con anticoagulante. El paciente está con dolor severo. Me gusta este score. Estos criterios me gustaron. Ya estos están más pensados para la vida real. El paciente por razones sociales necesita hospitalizarse o médicas. El gradient de creatinina es bajo. Hay falla hepática. Está embarazada. El paciente tiene problemas con la heparina. Me encantó esos que los criterios de ESTIA. Son de alguien que de verdad trabaja en un hospital. Se nota. Los otros son para gente que le gustan los estudios. Pero me gustó el score el criterio de ESTIA. Me gustó. Vamos a hacer una reevaluación de este tema. Que quiero que esto es lo más importante. Vamos a ir paso a paso. Vamos a ir lento de nuevo. La estratificación del riesgo. Sabemos que el TEP tiene una amplia gama de presentación, desde asintomático hasta el shock cardiogénico y la muerte súbita. De acuerdo a esto, el TEP necesita un cambio para un estudio de riesgo preciso que determine el pronóstico, guíe las decisiones de manejo y mejore el pronóstico. La clasificación de TEP ha tenido cambios en respuesta al reconocimiento de los pronósticos que han variado ampliamente desde el 2011. De esto yo me acuerdo mucho. Y el estamento de la AJA recomienda ahora se recomendaba en esa época 3 categorías, en 2019 la Sociedad Europea 4 categorías, pero la necesidad de mayor clarificación de la heterogeneidad del pronóstico dentro de las categorías de riesgo, el reconocimiento de la presentación dominada por la falla respiratoria más que por el compromiso hemodinámico, y la identificación de pacientes con falla pulmonar que está compensada ha promovido una probabilidad crítica en la práctica clínica basada en la evidencia. O sea, dice que por estas razones en verdad hay que cambiar la clasificación. La AJA entonces promueve esta clasificación clínica. Está diseñada para describir la severidad y el pronóstico del TEP integrando factores de imágenes, laboratorio y clínicos. La categoría A a la E y subcategorías 1 a 3 designadas son seleccionadas de acuerdo a la severidad de algunos de estos 3 parámetros. De notar, puede ser un continuo a través de las subcategorías. Y el modificador R se agrega o ha sido designada a cada subcategoría. La categoría más de menor riesgo es la categoría A, que es un hallazgo dentro de un paciente. La categoría B, un paciente que no tiene muchos síntomas relacionados al TEP, ya, por lo cual se podría dar de alta para la casa. Y la categoría lo divide en B1 o B2 dependiendo si es subsegmentario el TEP o no.
Lo que puede diferir es lo que es la decisión de dar de alta a un paciente o no, si es central o periférico el TEP. Y un ejemplo de un paciente que se presenta con un dolor prolítico después de una cirugía, tiene los score PSI simplificado de 0, no tiene compromiso ventricular derecho en el angio-TAC. La categoría C, aquí ya empieza un poquito más con aquí, hilar un poquito más fino. Volvamos a recordarlo. Enfermedad sintomática, que tiene mayor riesgo de mortalidad por los índices de severidad validados. Si ya tiene un PSI alto de 85, PSI simplificado de 1 y el STA de 1. Las subcategorías permiten el reconocimiento de la ausencia o presencia de la disfunción cardiopulmonar. Los biomarcadores incluyen troponina y péptidos natriuréticos, aunque no los menciona explícitamente el péptido natriurético. Tamaño anormal del ventrículo derecho o de la función está determinada por el ecocardiograma o por el angio-TAC. Y el modificador respiratorio se aplica cuando hay hipoxemia, taquipnea o necesidad de oxígeno suplementario. Un ejemplo de paciente categoría C1R es un paciente con un TEP que tiene cáncer de mama, tiene síntomas, tiene taquicardia, tiene hipoxemia, tiene un TEP bilateral que no tiene ni marcadores ni disfunción del ventrículo derecho. Ya. Ese es categoría C1R. Aquí tenemos C2, si tiene algún criterio de disfunción ventricular cardiopulmonar. C3 tiene ambos y el modificador R por esos valores. Categoría D, tampoco vamos a complejizar un poquito más. Estados de falla cardiopulmonar previa, un shock normotensivo o que necesite terapia de soporte ventilatorio. Las subcategorías diferencian el compromiso cardiovascular y el compromiso pulmonar. La categoría D1 identifica pacientes con hipotensión transitoria o recurrente, que incluyen hipotensión relativa comparado con el histórico del paciente. Y que responde fácilmente a volumen y no está acompañado por signos de malperfusión periférica. El paciente D1 ha tenido hipotensión durante su evolución o está hipotenso comparado a su historia clásica de hipertensión, pero que no tiene alteración en la perfusión, tanto clínico como en laboratorio. Esto es importante. D1, hipotensión transitoria o tuvo hipotensión. Veamos qué dice este símbolo de acá. ¿A qué quiere referirse? Está hablando de presión arterial sistólica menor de 90 o una caída de más de 40 mililitros de mercurio por menos de 15 minutos o que respondió a fluidoterapia. A eso se refiere. Cuando los pacientes cumplen el modificador respiratorio, se agrega una R a la descripción de la categoría. Habla primero factor ya. Esto es importante. La hipotensión la define como presión arterial sistólica menor de 90 o una caída de 40 mililitros de mercurio por menos de 15 minutos respecto al histórico del paciente o que respondió a fluidos. ¿Ya? De ahí vamos a entrar al D2 que viene acá. Entonces D1 es un estado pre-shock. ¿Ya? Pacientes con hipotensión transitoria o que tienden a recurrir, que es corto el episodio, que responde a volumen y que no tiene síntomas de mala perfusión periférica. El contrario, el D2 requiere un marcador de hipoperfusión o disfunción de órgano blanco. El D2 es un paciente que estuvo en esta situación, pero que ya empezó con problemas de perfusión. Una prueba de volumen de fluidos de 500 a 1000 cc de salida normal, un aumento del score de shock SkyShock etapa B o C, y un ejemplo es el paciente con un TEP agudo de categoría D2, que fue una cirugía, que desarrolla síntomas, está con hipoxemia y taquicardia, presión arterial normal, que tiene un TEP en arteria central, las dos, con un aumento de la creatinina, una disminución de la presión arterial media, y el modificador respiratorio se va a agregar si necesita más de 6 litros por cánula nasal convencional o una mascarilla de no reinhalación, que es harto oxígeno. Esos son más de 6 litros, 12 litros. Este paciente va a ser rápidamente tratado
con canon nasal de alto flujo probablemente, o BMNE incluso. Acá en la categoría coloca shock normotensivo, o sea, es el mismo de uno, pero que se evoluciona a mala perfusión. De la hipotensión evoluciona al shock. Y lo cataloga como lactato mayor a 2 milimoles por litro o 20 milimoles por decilitro, injuria renal aguda, que aparece, se cumpla criterios de injuria. De aquí ya esto involucra directamente ya la diuresis, está dentro de la clasificación del aquí. Compromiso de conciencia, un índice cardíaco menor a 2.2. Eso uno lo tendría que estar midiendo con un ecofaz. Mira, acá coloca esto. Acá, bueno, no coloca la presión arterial sistólica, te coloca una caída de la presión arterial media a menos de 60 mililitros de mercurio. No lo coloca en la anterior, ¿eh? Esto es interesante. Entonces, vamos a definir la hipotensión transitoria. La hipotensión transitoria, presión arterial sistólica menor de 90 o 40 milímetros de mercurio comparado al antecedente del paciente y que sea de corta duración, menos de 15 minutos. Si eso ya no lo cumple, podríamos decir que podríamos estar pasando para esto, donde aquí ya aparecen síntomas o signos de mala perfusión. Y en esto los síntomas o signos los define como un lactato alto, mayor a 20 o 2, injuria renal aguda, ¿ya? Esto, la diuresis está dentro de la categoría de la clasificación del aquí. Compromiso de conciencia, que es clásico. El índice cardíaco, eso yo no, hay que tener el ecocardio para hacerlo. Presión arterial media menor de 60 mililitros de mercurio. O sea que acá son pacientes que ponerlo entonces, esto hay que tenerlo en cuenta acá. Un paciente con presión arterial media, va a haber mucha confusión, porque es muy raro que hay un paciente que cumpla el criterio de la presión sistólica de 90 y que posteriormente, o sea, van a ser todos de 2 finalmente. O sea, el paciente de 1 que sea tan transitorio, no sé cuántos son en verdad. O sea, la mayoría van a ser de 2. O sea, si lo vamos a ver, van a ser ya de 2. Porque es muy... habitualmente un paciente hipotenso va a tener una presión arterial media baja. La mayoría van a ser de 2 en el fondo. Y un aumento de la etapa del score de shock, del SCAI, también. A eso lo clasifica. Lactato, aquí, conciencia, índice cardíaco, presión arterial media, score de SCAI. Ya, eso para tenerlo claro. Entonces, el paciente C va a ser sintomático, va a tener problemas, va a estar taquicárdico, va a tener dolor, va a tener oxígeno. Y la clasificación de la 1 a la 3 va a depender de la presencia de la troponina y de la disfunción ventrículo derecho. Y el modificador R es hipoxemia, taquicardia y oxigenoterapia. El D1 es el paciente que tuvo hipotensión, o sea, caída de la presión arterial sistólica, y que supuestamente es transitoria y que respondió al volumen. Esto no son muchos pacientes. La mayoría van a ser D2, pacientes D2 que están con hipoperfusión o con hipotensión y más mala perfusión. Lactato, injuria renal aguda, índice cardíaco, score de SCAI, etc. El modificador R en esta condición va a ser oxígeno más de 6 litros. Y la falla cardiopulmonar, el paciente con un shock cardiogénico, un shock refractario parocardíaco y un modificador R que ya es una falla respiratoria hipoxémica severa con soporte ventilatorio avanzado. Veamos qué dice acá. Estudio del riesgo usando los scores de riesgo clínico. ¿Por qué lo colocan? ¿Por qué colocan el PES y el y el SPS? Vamos a entrar directamente a lo que lo fundamenta, porque acá el nivel de evidencia es B, o sea que no son de alta calidad, son randomizados, sí. En los pacientes diagnosticados con un TEP agudo, en categorías A y B, el uso del ESTIA, PESI y el PESI simplificado se recomienda para identificar pacientes que tienen menor riesgo de un pronóstico adverso. Clasificación 2A, este es un beneficio que podría ayudar en pacientes hemodinámicamente estables con diagnóstico de TEP agudo, de categorías C y D. Usar un score de riesgo específico para TEP es razonable para identificar a los pacientes con un mayor riesgo. Categoría 2A, entonces esto
estos scores. Recomendaciones específicas que apoya el texto. El ESTIA, el PESI y el SPECI simplificado pueden identificar pacientes de bajo riesgo a futuro, con baja mortalidad relacionada al TEP, recurrencia y sangrado mayor. Los criterios de ESTIA fueron desarrollados originalmente como un listado de condiciones médicos y sociales que pueden descartar el diagnóstico, el tratamiento ambulatorio, y que tienen un buen rendimiento en identificar pacientes que tienen baja probabilidad de muerte en TEP. Ha demostrado seguridad y efectividad, es multicéntrico, internacional, etc. O sea, tiene mucho respaldo. Los médicos pueden usar las recomendaciones del SCORE, así como el manejo guiado por el PESI simplificado, y tiene fundamento. Se vale la pena leer esto. Estudio hemodinámico. Recomendaciones para el estudio hemodinámico. Los pacientes con un TEP agudo, esto es 2A, nivel de evidencia B, menor calidad. Pacientes con un TEP categoría D2, que son estos pacientes que son hipotensos con hipoperfusión. La evaluación de la presencia de un shock normotensivo puede ser útil en identificar estos pacientes que tienen más riesgo de deterioro y de muerte intrahospitalaria. En los pacientes con un TEP categoría C3 con una presión arterial media menor a 80 puede ser útil identificar pacientes que pueden requerir escalar la terapia. Es que claro, aquí se van a confundir pacientes. No sé si aquí habla algo importante de esto. No. Biomarcadores. Yo creo que vamos a ver esto de la parte del estudio hemodinámico, a ver cuál es la información. Pacientes con un TEP agudo, con categoría C hasta la D, es un grupo de pacientes que tienen alto riesgo de empeorar. Varios parámetros pueden ayudar a mejorar, a definir estas categorías de pacientes e identificar los que tienen el peor riesgo de eventos adversos y de muerte en el hospital. Ensayos clínicos recientes, las primeras 24 o 72 horas, eso es lo que decía yo, son tiempo crítico durante el colapso hemodinámico o los cambios en los estudios laboratorios se pueden observar. Estudios recientes de pacientes con un shock cardiogénico han definido un grupo de pacientes que tienen evidencia de hipoperfusión y que tienen presión arterial normal, el shock normotensivo. En el estudio shock, marcadores de mala perfusión como lactato alto, la injuria renal, un índice cardíaco bajo se asociaron con una mayor mortalidad más que la hipotensión sola. Otros estudios han mostrado que la presión arterial media mayor de 80 milímetros de mercurio tiene mejor pronóstico y menos muerte intrahospitalaria en contexto de TEP. El score clínico, los scores clínicos son desarrollados mejor y validados. Incorporan marcadores de clínicos, compromiso cardiovascular, disfunción ventrículo derecho, carga de coágulos, para identificar pacientes normotensos con TEP que tienen mayor riesgo también. Más granularidad del paciente con un TEP puede ayudar a definir la población que tiene mayor riesgo. Pero igual eso no lo mete acá. Vamos a ver estas recomendaciones. 1. El shock normotensivo ha sido definido como en pacientes que tienen presencia aislada de hipoperfusión, pero sin hipotensión. El estudio FLASH investigó la prevalencia de la hipoperfusión aislada en pacientes con un TEP de riesgo intermedio, que iban a trombectomía mecánica. La tasa de mala perfusión fue del 34%, y alrededor de un tercio de los pacientes que fueron a trombectomía mejoraron el índice cardíaco. Esto puede ayudar a redefinir el riesgo de estratificación de pacientes. Una información de una cohorte observacional sugiere que los pacientes con un TEP agudo y con una presión arterial media sobre 80 milímetros de mercurio tienen muy bajo riesgo de muerte y de eventos adversos durante la hospitalización. En un estudio retrospectivo de 122 pacientes, que es poquito, con pacientes que tienen un TEP de alto riesgo o de riesgo intermedio, los que tenían una presión arterial media entre 80 y 90 fueron los que tuvieron menos eventos adversos. Ya. Así, los pacientes con un TEP categoría C3, una presión arterial media 80, puede ayudar a estratificar quién es el que le va peor. En el ensayo Peito,
el tiempo medio entre la randomización y el endpoint primario de colapso hemodinámico o escalar el tratamiento médico ocurrió entre 1.5 a 1.7 días. O sea que en los tiempos que se agravó el paciente, desde que se identificó, fue 1.5 días. Este ensayo incluyó pacientes con evidencia de disfunción del ventrículo derecho en el eco o en el angioTAC, así como troponinas positivas, que se correlacionó con los pacientes categoría C3. Aquellos que fueron monitorizados en esta categoría dentro de las primeras 24 o 72 horas para empeoramiento de estado clínico pueden ser útil identificarlos porque requiere escalar terapia. Los biomarcadores, troponina, péptido natriurético son recomendados. Eso no hay duda. No hay duda, yo creo que no hay mucha duda con respecto a eso. Lo del ventrículo derecho ya lo comentaron, ¿eh? La cuantificación de la carga de trombos, no hay beneficio. En pacientes con un TEP, la cuantificación angiográfica de la carga trombótica para la estratificación a corto plazo no se recomienda. No sirvió. Manejo agudo. Qué interesante. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá porque ya hemos tenido harto de TEP por el día de hoy y podemos seguir haciéndolo. Nos queda mucho por recorrer. Creo que para resumir lo que hemos conversado el día de hoy, incluso lo que empezamos desde un principio, recordar la evaluación inicial depende del examen físico, de la historia y los antecedentes del paciente, y nos están pidiendo establecer que no hagamos angioTAC de entrada a todo el mundo y que pasemos por un cohorte, ya por así decirlo, dependiendo de los scores de probabilidad pretest. Y ahí podemos utilizar el algoritmo que uno quiera y definir un paciente que los scores de probabilidad pretest no sugiere ni siquiera hacerle dímero D. Y los pacientes que sí son muy sospechosos de TEP, vamos a hacer una imagen y no hay problema. Y en el que hay duda, que tiene una posibilidad entre un 15 y un 50%, el dímero D, de acuerdo a la edad o al algoritmo GEARS, va a proceder. Y el punto de corte del GEARS va a depender de si el paciente tiene TEP como primera posibilidad, hemoptisis y no me acuerdo cuál era el otro punto. Pero ya teniendo esos dos de esos, ya podemos juntar 500 o 1000 como el punto de corte y con eso podemos decidir si el paciente va a imagen o no. Y eso es para ahorrarnos costos, pero se nos van a perder 2 de cada 100 pacientes, no lo vamos a identificar. Ya eso es importante recordar. Las pruebas diagnósticas, sabemos que tenemos el angioTAC, que es fácil de usar, es barato, ampliamente disponible y fácil de interpretar. Es bueno para TEP centrales, va a tener más problemas con el TEP periférico. El escáner BQ, relación BQ de perfusión, es otra herramienta. En los centros que hay experiencia tienen que seguir usándose. No hay evidencia que apoye uno por sobre el otro, pero sí ha habido el desarrollo de imágenes hasta el SPEC, que es espectacular. Yo he visto algunas imágenes en internet y es bastante bueno. Es como una segunda herramienta, ¿ya? El ecodoppler en las piernas no aporta, pero puede cambiar decisiones en algunos casos muy particulares respecto a filtro vena cava o trombectomía de la vena en la extremidad inferior para no tener tanto síndrome postflevítico. El ecocardio bien hecho entrega información para el riesgo, no para el diagnóstico, eso ya está claro. La venografía no aporta, tampoco no es necesario. Y la clasificación de riesgo de la A a la E, porque se necesita una estructura más clara y para poder definir bien a qué paciente se le va a aplicar qué terapia. Entonces se fundamenta en la clínica. Desde el hallazgo, él ve hasta el paciente que muy pocos síntomas tiene y lo clasifica en si es segmentario o subsegmentario o no. Y el sintomático, dependiendo de objetivado por los scores clínicos, el PESI, el PESI simplificado y el IBIA, y si hay disfunción ventricular derecha por imágenes o por marcadores. Y el modificador R empieza desde este momento, dependiendo si hay taquicardia, hipoxemia o requerimientos de oxígeno, que es como lo mismo. Y pasamos a la categoría D, falla
el pre-shock, por así decirlo, paciente que tiene hipotensión transitoria menos de 15 minutos, que no sé cuánto será ese grupo de pacientes. Pero el D2 es la evolución de estos pacientes que tienen síntomas de mala perfusión, conciencia, falla renal aguda, hipotensión, presión arterial media menor de 60. Utilizan el índice cardíaco y el score de shock. Y los modificadores, oxígeno más de 6 litros. Y el E es el paciente con shock recurrente, un shock cardiogénico hecho y derecho, y el shock refractario muy mal pronóstico. Modificador R, o sea, todos van a ser R. No creo que haya mucho que... Puede aquí un paciente con falla respiratoria hipoxémica. Yo creo que van a ser muy pocos que estén en esta categoría y no tengan un shock y una falla respiratoria concomitante. ¿Qué puede haber? Me gustó mucho los criterios de Hestia porque claramente son aplicados a la clínica y a la realidad. Nada que decir respecto a eso. El estudio hemodinámico, creo que lo comentamos. Los biomarcadores también, o sea, no hay duda de que se tienen que utilizar, y vamos a entrar en esta zona de lo que es el manejo agudo. Ya, así que por ahora vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias, vareros de la vara de Asclepio, maestros, todos los que han querido estar acompañando. Gracias por apoyar este canal. Y vamos a seguir adelante con esta guía. Todavía nos faltan muchas cosas por tratar. No solamente el manejo, sino que el seguimiento posterior. Veamos lo que nos dice. Y gracias por quedarse acá. Recuerden dar like, comentar este video, compartirlo con más gente que necesite repasar este tema. Y aquí aprovechamos de diseccionar esta guía, que bueno, parece que me está convenciendo un poco más. Así que muchas gracias, vareros, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.